Vamos a estar viendo el día de hoy la doctrina del hombre y aquí vamos a usar la palabra hombre porque viene de la palabra antropología y la palabra antropología viene de la palabra antropos, que quiere decir hombre, y se refiere no solamente al hombre sino a los seres humanos, ¿verdad? Adelante, hermanos, bienvenidos. Entonces, lo primero es, ¿por qué es importante estudiar la doctrina del hombre o antropología, pero desde la perspectiva bíblica? Bueno, varias cosas. Y lo primero que diríamos es que la doctrina del hombre, la antropología bíblica, está relacionada con muchas otras áreas de la teología. Por ejemplo, en el área específicamente de la teología, si el hombre es Dios, no necesitamos de Dios. Estaba leyendo estos días, terminé de leer un libro que se llama El libro que cambió el mundo, creo que se llama así. Y el escritor es un creyente, pero él es un creyente nacido en la India. Y el libro lo escribe desde la perspectiva de cómo él había sido budista. Y es bien interesante porque casi todos los libros que uno lee sobre personas que se convirtieron al cristianismo, casi todos son escritores norteamericanos o británicos y tienen esa perspectiva de haber nacido en un país cristiano, aunque no realmente cristiano, sino que tiene algunas bases cristianas, pero él pues nació en un país en donde es totalmente diferente y él hablaba mucho de cómo los muchos dioses con los que ellos crecen y con el conocimiento que les dan, o sea, les dicen, es lo que debes de creer, y es que todos somos al final dioses y nos vamos a volver a fusionar con el universo en el nirvana y todo eso. Y él decía, cuando el ser humano se cree Dios, tu perspectiva del mundo cambia. Pero también esta doctrina es importante con respecto a la soteriología o la doctrina de la salvación. Si el hombre es básicamente bueno, no necesitamos de la salvación. Y también en estas semanas estaba viendo un video en YouTube y esta es una persona que tiene un canal de YouTube y él no es creyente. Y resulta que estaba hablando cómo en redes sociales a veces le escriben mucho odio, mucho hate que le dicen, o sea, le escriben y le dicen, no, que tu canal está bien mal y no sé qué. Y entonces él decía, siempre pasa eso en internet, dice, pero yo sigo creyendo que los seres humanos somos buenos, nada más hay algunos que son malos. Esa es una perspectiva muy común el día de hoy, que somos buenos, pero hay algunos que son malos. ¿Quiénes? Pues los que escriben cosas feas en Facebook. Y ya si te vas más allá, pues a lo mejor llegas de los más malos, pues tiene que estar Hitler ahí, tiene que estar Mao por ahí, Mussolini, y de ahí, pues para abajo, ¿no? Pero muchas personas creen eso. Con respecto a la creación, si el hombre es un animal, rechazaremos la parte espiritual. A mí, creo que ya lo he mencionado, me gusta mucho ver como documentales y sobre todo de cosas que o no sé o no tengo tanto interés, pero suficiente como para ver, perdón, un documental y decir, ah, mira, es un tema interesante. Y estaba esta semana viendo un documental sobre el Génesis, precisamente, y mencionaban algunos científicos como el día de hoy la gran mayoría de los científicos creen que somos animales que hemos evolucionado y que por medio de la evolución ahora tenemos conciencia, tenemos inteligencia, tenemos sentimientos. Pero ¿qué pasa cuando creemos que somos animales evolucionados? Pues lo que pasa es que no vamos a tener un sentido de lo sagrado que Dios ha puesto en la vida humana, por poner la imagen de Dios en nosotros, que ahorita vamos a hablar de eso. Y vamos a terminar pensando que, o sea, ¿por qué no pensar? Si tú crees que el ser humano es todo lo que hay, ¿por qué no pensar que hay
razas superiores a otras, como lo pensaba Hitler. O sea, ¿por qué no llegar a esas conclusiones? Si tú pudieras argumentar que algunas etnias han evolucionado más y que de acuerdo a la doctrina o teoría de que el más fuerte es el que sobrevive, pues entonces quizá las razas más fuertes pueden ser como depredadoras sobre las más débiles. Y eso, aunque suena de que nadie creería algo así, por supuesto que sí. Mucha gente cree eso y ha creído eso. Otra razón para estudiar antropología bíblica es porque Cristo fue hombre, Cristo se hizo hombre. Entonces hay que entender cómo somos los seres humanos para poder entender cómo fue y cómo es nuestro Señor Jesucristo como hombre. Otra razón, porque hay muchos conceptos equivocados del hombre hoy en día. Y cuando yo empecé a dar esta clase de antropología, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que diseñé esta clase, pero habrán sido por lo menos unos 4 años. No estaba tan fuerte la ideología de género como hoy. O sea, en cuestión de 5 años, esto ha avanzado de una manera, pues, muy, muy rápido, vaya. Y está bajo ataque el pensar qué es un hombre y qué es una mujer. O sea, antes era muy fácil decir, sabemos lo que es un hombre y lo que es una mujer. Tenemos evidencia biológica de eso. Tenemos muchas otras evidencias y el día de hoy todo eso se está poniendo en tela de duda y se dice, no sabemos en sí qué es un hombre y una mujer. No sé si vieron la noticia en Estados Unidos que estaban tratando de cambiar el lenguaje y en vez de decir una mujer que da a luz, querían decir personas que dan a luz. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ideología de género, un hombre puede dar a luz, ¿verdad? Porque puede ser una mujer que se identifica como hombre, entonces dicen, no podemos decir que mujeres que dan a luz porque eso va a discriminar, entonces vamos a decir personas, son personas que dan a luz. Y por supuesto que uno ve eso y dice, pues eso suena a una locura. ¿Cómo puede ser que se esté pensando así? Bueno, por antropología, o sea, es por lo que la gente cree sobre los seres humanos. Otra razón para poder proclamar el evangelio de una manera más eficaz, un concepto correcto del hombre nos ayuda a entenderlo a él y a su necesidad. Entonces, cuando entendemos quiénes somos como seres humanos, vamos a poder entender también nuestras necesidades. Y para responder la pregunta ¿quiénes somos? Esta es una pregunta que se le llama pregunta existencial. ¿Quién soy? Y el cristiano tiene una respuesta contundente. Cuando decimos somos seres humanos creados a imagen de Dios. Y lo decimos de esa manera. Pero el mundo el día de hoy dice, a ver, no puedo creer, para empezar, eso de que somos seres humanos, ¿qué es eso? No podemos saber qué es un ser humano. Somos animales en evolución, así que no podemos llegar a una definición. Y menos, nos dirían, menos que somos creados a imagen de Dios. Hay personas el día de hoy que dicen que, por ejemplo, una tortuga vale lo mismo que un ser humano. Vale lo mismo porque los dos son animales. Y es por eso que vemos a gente que está gastando muchísimo dinero en salvar a las tortugas, pero gastan esas mismas personas muchísimo dinero en aprobar leyes para matar a niños en el vientre de su madre, ¿verdad? ¿Por qué? Al final somos animales y ¿qué diferencia hay? La tortuga está en peligro de extinción y el ser humano no, entonces vámonos por las tortugas. Ahora, por supuesto que no estoy hablando en contra de alguna manera ser conscientes del reino animal. Creo que sí hay una perspectiva correcta y bíblica de lo que Dios nos ha dado en la creación y de la belleza de la creación y de que, como vamos a ver el día de hoy, el mandato de la creación que Dios le da al ser humano de llenar la tierra y sojuzgarla, me parece a mí que incluye el respetar la creación. No estoy hablando en contra de eso. Lo que sí estoy hablando en contra es de cuando
se lleva a un extremo eso por no creer en que los seres humanos somos hechos a imagen de Dios. Y otra razón y última que voy a dar es para dar esperanza, para que podamos nosotros decir, en este mundo tan caído, en donde hay mucho dolor, en donde hay mucho sufrimiento, hay esperanza. Y creo que las redes sociales nos han hecho mucho más conscientes del dolor ajeno. En el tiempo medieval, casi todas las personas sabían que la muerte es algo que siempre está a nuestro alrededor, porque no vivían tanto tiempo como el día de hoy. Pero el día de hoy las redes sociales, tú puedes empatizar mucho con una persona que no conoces, pero que ves su historia de sufrimiento y pueden recaudar fondos. ¿Por qué? Porque empezamos a entender el sufrimiento a nuestro alrededor, y algo hermoso es que nosotros como creyentes podemos decir, hay una esperanza, o sea, Dios quiere hacer algo, quiere erradicar todo lo que es el dolor y el sufrimiento por medio de su Hijo Jesucristo en su venida. Así que vamos con el primer punto, eso fue introducción, vamos a hablar sobre el origen del hombre. Y por supuesto, tenemos que comenzar con el relato bíblico, la creación del universo en Génesis capítulo 1. Vamos allí, a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 nos habla de la creación de Dios, y no vamos el día de hoy a ver a fondo lo que es Génesis capítulo 1, solamente voy a hablar de algunas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos que fue creado por creación directa y no por la evolución. Ahora, cuando se habla de la teoría de la evolución, por ejemplo, casi todos los, incluso creyentes, están de acuerdo con lo que se le llama microevolución, y es que algunas especies, en sus especies, a lo largo de un periodo de tiempo se adaptan a ciertas cosas. El problema no está allí, el problema es en la macroevolución. La macroevolución es cuando se dice que de la nada hubo una gran explosión y de ahí se formaron los planetas, y de allí de alguna manera surgió una célula, y esas células con el paso de millones y millones de años formó un ojo, y entonces esa célula con un ojo era más fuerte que la célula sin ojo, por lo tanto se pudo reproducir en más células con un ojo o algo similar a eso, ¿verdad? No un ojo ya como... y después 2 ojos, ¿verdad? Y esas lograron reproducirse más sobre las que no, o las que solo tenían un ojo, porque eran más fuertes, y de ahí salió las patas y si tú a ese proceso le das millones y millones y millones y millones y millones de años, llegas a humanos, jirafas, elefantes y todo el cosmos, ¿verdad? Eso sería la macroevolución, en donde de un sistema celular simple llegas a un sistema ya complejísimo como lo es un ser humano, si le das suficiente tiempo. Ahora, la evolución como teoría, cuando Darwin postula la teoría de la evolución, lo hace con base a algunos principios de cosas que él está observando. Pero él no es un científico, todavía la revolución científica no existe como tal. Él es un buen observador y ve algunas cosas y de ahí desarrolla toda una teoría, es decir, de algunas observaciones extrapola una teoría que en los últimos años se ha convertido en la teoría estándar del mundo. Pero debemos de tomar en cuenta que la revolución genética tiene muy poco tiempo y Darwin no tenía acceso a esa información. Por ejemplo, el doctor Francis Collins está vivo
el que decodificó el genoma humano, y él es creyente, por cierto. Entonces, la revolución genética tiene muy poquito tiempo. Y a lo que me refiero con esto es que yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero me parece a mí que en unos 200 años, si el Señor no viene primero, la teoría de la evolución se va a considerar como un buen intento, ¿no? Como hoy se habla de las teorías de que la Tierra estaba en el centro del universo, o hace poco hasta Einstein había algo que se creía sobre el cosmos, a ver si ahorita me acuerdo. Pero bueno, hasta tan reciente como Einstein, los científicos creían que había en el cosmos un tipo de cosa que era lo que hacía que se pudiera transmitir la luz por el universo. Y Einstein, con sus diversos descubrimientos, él dice, no, eso no existe. Y al principio la gente era, por favor, tiene que existir. Lo hemos creído ya por 50 años y nuestros cálculos científicos nos dan solo si existe eso. Y Einstein dice, pues no existe, no hay evidencia de eso. Y el día de hoy la gente habla de eso y dice, bueno, sí, pues es que... Y es tan reciente como hace 50 años. Entonces, los cambios que hay en el pensamiento científico cada 50 o 100 o 150 años son cambios gigantescos. Entonces, por eso a mí me sorprende que una persona pueda volcarse a una teoría científica y decir, esta es la verdad, cuando tenemos evidencia de toda la historia de la humanidad, de cambios y cambios y cambios, que los científicos han cambiado su mente constantemente. Y de hecho, el día de hoy, los científicos que se especializan en cosmología, hay dos grandes teorías que hay de cosmología. Una que es la teoría de las cuerdas, que se le llama, o string theory en inglés, y esa teoría está completamente opuesta a otras teorías cosmológicas que tienen los científicos, pero no son como que se parecen un poquito, son opuestas. Y los científicos el día de hoy dicen, no sabemos cuál es la buena. Algunos nos vamos por teoría de las cuerdas, otros nos vamos por teoría de esto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué será? O sea, el día de hoy hay una división muy grande entre los científicos. Entonces, por eso, y yo sé que a lo mejor estoy agarrando un poquito la tangente, pero por eso cuando alguien me dice, no, yo no creo en la Biblia, yo creo en la ciencia, porque la ciencia es exacta, yo digo, no creo que sepan lo que está pasando en la ciencia el día de hoy. En la ciencia hay muchísimas diferentes teorías, hipótesis, algunas se contradicen, los científicos están peleándose por muchas cosas. No hay una cosa que digamos, esta es la ciencia, no, son muchas diversas cosas. Entonces, por un lado debemos de tener cuidado con el rechazo a la ciencia. No queremos llegar a ese punto, porque por ejemplo, cuando empieza la revolución copérnica y que se empiezan a dar cuenta de que, bueno, el planeta Tierra no es el centro del universo, sino que estamos en un sistema solar y todo eso, muchos creyentes rechazaron esa teoría, incluyendo Martín Lutero. Martín Lutero decía, no, la Biblia dice que la Tierra es el centro del universo, entonces eso que están diciendo está mal. Bueno, entonces hay que tener también cuidado, pero por el otro lado, si somos lo que se le ha llamado cientifiquistas, o sea que decimos, no, la ciencia es la única verdad, pues tampoco podemos ser así. Por eso, y de esto hablo en otra clase, pero ¿cuáles son las fuentes de conocimiento que los cristianos aceptamos? Comenzamos con la revelación, ¿qué nos ha revelado Dios? Y también podemos aceptar el conocimiento empírico, o sea, cosas que por repetición llegamos a ciertas conclusiones. También está un poco de lo que es el pensamiento lógico, no estamos en contra del pensamiento lógico, o sea, no, como cristianos no creemos en círculos cuadrados, por ejemplo, y por supuesto también los cristianos aceptamos en la acumulación de pensamientos, es decir, que con el paso del tiempo se va acumulando el pensamiento, se van llegando a mejores formas de pensar. Entonces yo, por ejemplo, como cristiano,
Yo le doy gracias a Dios que en los últimos 5 años hay medicamentos que no había hace 5 años y que se puede tratar a personas que hace 6 años no se podrían tratar. Entonces, yo como cristiano digo, perfecto, gracias a Dios, gloria a Dios por ello, pero mi confianza no la puedo poner en la ciencia como tal. Las escrituras nos revelan que Adán fue creado del polvo y de hecho la palabra Adán, que en hebreo es Adam, con M, quiere decir humano, pero la palabra polvo es Adama. Entonces vemos que la palabra Adán proviene de la palabra Adama, que quiere decir polvo. En hebreo la apóstrofe representa la letra Aleph, y está medio extraño porque pones la apóstrofe y aparte la A, pero es por otras razones. En sí la Aleph es la apóstrofe, así se representa. Entonces Adam y Adama, Adam siendo ser humano, Adama polvo, y esto lo podemos de alguna manera comprobar porque cuando un ser humano pierde la vida, ¿qué pasa con ese ser humano? Empieza a convertirse en polvo. Sí, es algo que podemos observar. También nos enseñan las escrituras de una creación culminante, creado en el 6º día al final de su obra redentora. Vamos a Génesis 1. No voy a leer todo el pasaje, solamente voy a leer el versículo 26, 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, el ser humano es creado como creación culminante al final de su obra creadora y a su propia imagen. Ahorita vamos a hablar de qué quiere decir imagen y semejanza. Y algo bien importante para la teología cristiana es que Dios le da dominio sobre el resto de la creación. En el 1:26 y 27, que ya leí ahorita el 26, voy a leer el 27 y el 28, dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y hermanos, estos pasajes, estos versos del 26 al 28 se le ha llamado el mandato de la creación o también se le llama el mandato del dominio. Porque Dios le dice a Adán y Eva, quiero que se fructifiquen, quiero que se multipliquen, quiero que señoreen. Por eso se dice que Dios había puesto a Adán y Eva como vicerregentes. Dios siendo el rey, el regente, y Adán y Eva como vicerregentes de la creación, porque les dice, tienen que señorear. Ese es el lenguaje de señorío, de regencia. Tienen que sojuzgar la tierra. ¿Y por qué es tan importante el mandato de la creación? Porque cuando Adán y Eva son expulsados del jardín y sucede lo que es el diluvio, y cuando Noé sale del arca y Dios le da el arco iris como promesa, le dice, ahora Noé, fructifíquense, multiplíquense, señoreen la tierra, sojuzguen la tierra. Entonces eso nos da una indicación de que el mandato de la creación no era solo para Adán y Eva, sino era para Adán y Eva y sus descendientes, que somos todos los seres humanos. Y a Noé se le vuelve a decir, tienes tú que cumplir con el mandato de la creación. Y no hay tiempo para ver todo lo que eso significa, hermanos, pero el mandato de la creación quiere decir que Dios le ha puesto a los seres humanos la responsabilidad sobre la creación. Y por eso ahorita hablé de que debe de haber un conocimiento correcto de cómo tratamos el reino animal, por ejemplo.
¿Por qué? Porque ahorita hay entendimientos incorrectos y les mencioné que hay personas que están más dispuestos a salvar una tortuga que salvar a un niño en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque el conocimiento sobre quiénes somos está mal, está tergiversado. Pero el mandato de la creación nos ayuda a entender que Dios nos ha puesto en la tierra para señorear sobre ella, para sojuzgarla, y eso quiere decir que Dios nos ha puesto, por así decirlo, como mayordomos de la creación. Somos mayordomos de la creación de Dios. ¿Y en qué repercute esto? Ahora, una vez más, no tenemos tiempo para desarrollar todo esto porque el mandato de la creación ha sido tan importante en la historia de la iglesia que necesitaríamos a lo mejor varias sesiones para ello. Pero me parece a mí que está relacionado con cosas como mayordomía de la creación, ya lo mencioné, ciencia. ¿Por qué es que los seres humanos hemos logrado desarrollarnos en la ciencia? Pues está relacionado con el mandato de la creación, en donde Dios dice, quiero que señoreen. ¿Cómo es que tenemos medicinas? ¿Y por qué no las tomamos? ¿Por qué no decimos, no, sabes qué, si estoy enfermo, tengo que aguantarme porque eso es lo que Dios quiere para mí? ¿Y por qué decimos, bueno, me voy a tomar una medicina? ¿Por qué no creemos como los budistas? Ni modo, es el mal karma. Me enfermé por mal karma, entonces me tengo que aguantar porque en mi vida pasada algo habré hecho y ahora no, sino que podemos nosotros, de hecho Lucas, ¿cómo se le llama? El médico amado. En arte, en literatura, en filosofía, en matemáticas, todas las ciencias, todas las artes, el hecho de que construimos ciudades, todo eso de alguna manera, si lo trazáramos, llegaríamos al mandato de la creación. El problema es que los seres humanos han mal utilizado el mandato de la creación o el mandato del dominio. Y ahí es donde vemos que los seres humanos cruzan líneas que Dios no quiere que crucemos. Por ejemplo, hay un nuevo libro por el doctor Miguel Núñez que se llama Ética Cristiana. Y en este libro él habla sobre algunos de los desafíos éticos que estamos viviendo el día de hoy. Por ejemplo, con los avances genéticos, ¿qué tanto nosotros como cristianos estamos de acuerdo con algunas de las cosas que los genetistas quieren hacer? Y lo que argumenta el pastor Núñez es que mientras estemos en los parámetros bíblicos está bien, pero cuando nos vamos más allá de eso y queremos convertirnos en Dios y hacer cosas que claramente no son bíblicas, entonces hemos dejado el mandato del dominio y lo estamos convirtiendo en una torre de Babel, ¿me entienden? O sea, ¿qué es la torre de Babel? La torre de Babel es nosotros nos vamos a hacer un nombre, nosotros vamos a ser como dioses aquí en la tierra. Entonces, todo esto es bien importante, hermanos, y esas son las razones por las cuales yo como creyente me emociona mucho la literatura, por ejemplo, o la música, o la ciencia, o el arte. Todas esas cosas son emocionantes porque veo que hay una razón bíblica que podemos trazarla a decir es que Dios nos ha mandado a señorear sobre la creación. Pero el problema es cuando el ser humano toma eso y lo lleva a cosas que son más una torre de Babel que un mandato de la creación, que son más un decir, no, ahora nosotros vamos a ser dioses. Todo esto es muy interesante. La naturaleza del hombre hoy en día no es neutral. La perspectiva pelagiana viene de un hombre que vivió en los años 300, llamado Pelagio. Y lo que él decía es que los seres humanos somos, cuando nacemos con lo que le llamaban la carta en blanco. O sea, no eres malo, vaya, o sea, simplemente eres neutral. Y con el paso del tiempo te haces malo. Pero entonces Pelagio decía, puesto que los seres humanos somos neutrales, podemos escoger a Dios o rechazar a Dios, pero todo está en nuestra decisión. Pero lo que vemos es que no somos
neutrales, dicen las Escrituras, y lo vamos a ver más adelante. Dice el salmista que hemos nacido en pecado, o sea, nacemos pecadores. Y esta es una doctrina, y que más al rato la vamos a ver con la doctrina del pecado, que muchos cristianos evangélicos el día de hoy la rechazan, y es sorprendente. Creo que les conté, no me acuerdo si en un estudio bíblico o un sermón, que un amigo mío acaba de tener a su hijo y lo llevó con sus papás porque estaban viviendo en otra ciudad. Entonces viene con los papás, el niño hace algo malo y entonces los papás dicen, uno de ellos, no me acuerdo quién, dice, ay, mi hijo, pues por su naturaleza pecaminosa. Y entonces los papás, ¿cómo? Claro que no. Es un bebé, míralo, ¿cómo va a ser un pecador ese pequeño bebé? Claro que no. Y lo más interesante es que los papás tenían 20 años en una iglesia evangélica. 20 años en una iglesia evangélica y una doctrina tan básica, de cierta manera, como la doctrina del pecado, la estaban rechazando. Y más bien ellos estaban teniendo o una perspectiva pelagiana o hasta a lo mejor peor, o sea, diciendo, no, somos buenos. El niño se va haciendo malo porque pues lo que ve a su alrededor y todo eso. Pero las personas que se dedican a investigar el comportamiento de los niños dicen que los niños aprenden a mentir antes que hablar. Y yo cuando lo leí hace tiempo dije, tiene sentido, pero ahora no solamente tiene sentido, ahora lo he visto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es evidente, o sea, que un niño aprende a mentir y todavía no sabe hablar bien, pero él puede mentir. Es decir, lo que decía el artículo es que los niños cuando están pequeños aprenden por repetición que si lloran de cierta manera, la mamá les va a dar atención. Entonces ellos saben que si ellos lloran como pidiendo comida, la mamá les va a dar atención. Por lo tanto, llega un momento en donde ellos entienden, aunque son pequeñitos, que si lloran de cierta manera, aunque no necesiten comer, van a recibir atención. Entonces es una manera sutil de un engaño. A lo mejor decimos, oye, suena muy feo, pero al final del día lo es. Estás aparentando algo para recibir un beneficio y lo estás haciendo mediante una manera que no es real. Y bueno, como esos, ahora que Marco está creciendo, pues lo vemos, ¿verdad? En su comportamiento. Y él es un niño que, gracias a Dios, él también está aprendiendo sobre el bien y el mal y todo eso, pero no puedes evitar darte cuenta de que es fácil para él ser egoísta. Es más difícil para él compartir, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque tenemos esa tendencia a pecar porque somos pecadores. El hombre fue creado inicialmente con una naturaleza perfecta y con perfecto libre albedrío. O sea, cuando Adán y Eva son creados, no tienen una tendencia pecaminosa porque no tienen una naturaleza pecaminosa. Y vamos a hablar un poquito, a continuar con el estudio. Estamos viendo la naturaleza del hombre. Dijimos que hoy en día no es neutral, el día de hoy no es neutral, y que fue creado inicialmente con una naturaleza perfecta y con un perfecto libre albedrío. Entonces aquí estamos hablando de Adán y Eva, por supuesto. Adán y Eva fueron creados inicialmente con una naturaleza perfecta, con un libre albedrío, y tenían la posibilidad de pecar y la posibilidad para no pecar. Pero aquí la gran pregunta que muchos se han hecho es, ¿y cómo? Si no tenían una naturaleza caída, ¿cómo cayeron en pecado si no tenían una naturaleza pecaminosa? Pero la respuesta está precisamente en eso, que al tener ellos libre albedrío, o sea, lo que es albedrío es una palabra que quiere decir voluntad, una libre voluntad, ellos podían pecar o no pecar, estando en un ambiente perfecto, ¿verdad? Con una pareja perfecta, en el caso de Adán y Eva, con una relación con Dios íntima, el hombre aún así decidió pecar, ¿verdad? Por su voluntad, de su voluntad. Entonces, esto es importante
porque cuando viene nuestro Señor Jesucristo, que es el segundo Adán, Él tampoco tiene una naturaleza pecaminosa. Y entonces muchos se hacen la pregunta, entonces, pues si el Señor Jesucristo es el segundo Adán y no tiene una naturaleza pecaminosa, entonces, ¿cómo dice el autor de Hebreos que fue tentado? O sea, pues entonces no fue tentación. ¿Por qué? Porque no tiene una naturaleza pecaminosa. Ah, momento, pero así estaban Adán y Eva. Y cuando son tentados, ellos cayeron. Y sin embargo, el Señor Jesucristo, que también es tentado mucho más allá que Adán y Eva, Él resiste la tentación. Entonces, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque cuando hablemos del Señor Jesucristo, nos va a ayudar a entender también que la naturaleza de la tentación del Señor Jesucristo fue una tentación real. O sea, no es como que el autor de Hebreos diga, el Señor Jesucristo fue tentado y como que, bueno, pues medio, ¿verdad? Porque no tenía naturaleza pecaminosa. No, la tentación es real, así como la tentación a Adán y Eva fue real. Y sin embargo, el Señor Jesucristo no cae y nunca cayó en la tentación. Y por cierto, aunque eso lo veremos después, cuando hablamos de las tentaciones del Señor Jesucristo, en la teología se hace una distinción entre tentación interna y externa, porque la tentación interna es la tentación que viene de la naturaleza pecaminosa. Esa el Señor Jesucristo no tenía. ¿Por qué no tenía naturaleza pecaminosa? Pero la tentación externa es la que viene precisamente de afuera, como cuando Satanás está tentando al Señor Jesucristo y le está diciendo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces hay cierto misterio en esto, ¿verdad? Porque como tú y yo sí tenemos una naturaleza pecaminosa, es muy difícil saber cómo se sentiría el ser tentado sin esa naturaleza pecaminosa. Entonces para nosotros es un poquito difícil como que decir, a ver, pero ¿cómo funciona? Sin embargo, en las Escrituras vemos que nos muestra eso, porque si Jesucristo era tentado internamente, pues entonces tenía una naturaleza pecaminosa, y si la tenía, pues entonces ya cayó en pecado, entonces ya no nos puede representar, no puede ser nuestro representante perfecto. De eso vamos a hablar después, como quiera. Algunos ataques en contra del relato bíblico. El ataque moderno desde el siglo XVIII para acá es que es el resultado de una redacción. En otras palabras, que el relato bíblico ha sido modificado con el paso del tiempo. Moisés no escribió Génesis de acuerdo a este pensamiento, sino que hubo un escritor que hizo un relato y después hubo otro escritor que de alguna manera arregló ese relato, y luego hubo una serie de escritores o redactores, y finalmente por allá del tiempo de Esdras y Nehemías se terminó de redactar el Pentateuco y llegamos a lo que es el relato de Adán y Eva. Entonces, esto comienza en la teología liberal alemana en el siglo XVIII y se esparce por toda Alemania, se pasa a Europa, se pasa a los Estados Unidos, y el día de hoy muchos seminarios teológicos que son liberales creen en lo que se llama la teoría de la redacción, es decir, que el Antiguo Testamento ha sido redactado, ha sido enmendado, ha sido editado, y no solamente el Antiguo, sino también el Nuevo. La teología liberal no acepta, por ejemplo, que Juan escribió el libro de Juan. Ellos dicen que fue la escuela juanina, los discípulos de Juan. Entonces, ese es un ataque. No, todo fue parchado. Lo que ves en Génesis es un relato todo parchado. Otro es que es una leyenda. Es una leyenda antigua en donde algún escritor, que probablemente no fue Moisés, de acuerdo a este pensamiento, escribió algo alegórico y nos enseña ciertos principios morales, ¿verdad? Principios morales como Dios es el creador y no debes de pecar, pero hasta ahí. Adán y Eva no existen, Satanás no existe, simplemente es una leyenda. Ese es otro ataque. Otro similar es que no es un relato histórico, sino es una parábola que describe la experiencia universal del hombre, es decir, todos somos Adanes y Evas.
Todos somos confrontados con decisiones importantes donde tenemos que decidir correctamente. Como Adán significa hombre, entonces dicen, ¿ves? O sea, Adán representa a la humanidad, es una historia, nada más que eso. Por ejemplo, hubo un predicador liberal en los Estados Unidos muy famoso, Harry Emerson Fosdick, y él tenía una iglesia muy grande, liberal, no creían que la Biblia es la palabra de Dios, pero se decían cristianos. Y él tiene un sermón famoso de cuando el Señor Jesucristo camina sobre el mar. Entonces el Señor Jesucristo camina sobre el mar y entonces él le predica a la iglesia, le dice, bueno, obviamente Jesús no caminó sobre el mar, porque eso sería un milagro y los milagros no existen. Lo que pasó es que muy probablemente los discípulos entran a la barquilla, ven al Señor Jesucristo caminando sobre la playa y estaban tan asustados que pensaron que lo habían visto caminar sobre el mar. Y esa historia probablemente, no sé, Andrés se la contó a otra persona y esa persona se la contó a otra persona y esa otra persona, y por teléfono descompuesto llegó a la narración de que Jesucristo caminó sobre el mar. O por ejemplo, cuando es el chico que trae los panes y los pececillos y que el Señor Jesucristo los multiplica. Entonces este predicador decía, bueno, lo que probablemente pasó es que Jesucristo, que sí lo veía como una persona que existió, pero no como el Hijo de Dios, él pues tenía mucha gente, no había comida, llega el niño con su lonche y entonces el ejemplo del niño hizo que todos los demás dijeran, oh, si este niño está compartiendo su lonche, pues yo también. Y entonces todo el mundo empezó a compartir y entonces alguien sale de ahí y le cuenta la historia a otra persona, le dice, oye, ¿sabes qué? Estábamos ahí con el Señor Jesucristo, un niño sacó su lonche, y entonces todos sacamos nuestra comida y 5,000 personas comieron. Y luego el que sigue, ¿verdad? Le dice el otro, oye, ¿sabes qué? Que el Señor Jesucristo está dando, y entonces un niño sacó su lonche y todo el mundo comió. Y de ahí llega al que lo escribe y llegó a eso, ¿verdad? Entonces, esto es muy común en la teología liberal. O sea, ¿cómo explicamos estos milagros? Por medio de una redacción o diferentes cosas, ¿no? Pero regresando a Adán y Eva, en Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo hace, y igual no lo vamos a ver el día de hoy, número 1 por cuestión de tiempo y número 2 porque no es el punto de la clase, pero en Romanos 5 del 12 al 21, si tienen una Reina Valera, casi todas tienen, incluso de las demás versiones, un subtítulo como Adán y Cristo, en donde el apóstol Pablo está haciendo un argumento el cual se cae si Adán no existió. Es decir, el Adán histórico, o sea, que Adán y que ese relato sucedió, tiene repercusiones teológicas porque de lo contrario, el argumento del apóstol Pablo en Romanos 5 no funcionaría si Adán no existe, o si Adán es solamente una parábola, o si Adán es solamente un mito. Entonces, Romanos 5, del 12 al 21, se hacen todas estas cosas. Es un pasaje muy hermoso y complejo también, pero donde nos habla del primer Adán y el segundo Adán. Entonces, Romanos 5, del 12 al 21, no funcionaría sin un Adán literal. Otra cosa que vale la pena mencionar es en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 y el verso 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, el primer hombre, hablando de Adán. Entonces, Pablo hace argumentos teológicos con base en un Adán histórico. Y es por eso que mantenemos este relato como real. Punto número 3. Implicaciones de la creación del hombre.
Bueno, una implicación es que el hombre es creación directa y por lo tanto, y ya no voy a repetir lo que dije de la teoría de la evolución, pero de esta manera la doctrina bíblica entra en choque con el pensamiento de que hemos evolucionado de los monos, ¿verdad? Y yo a veces me pongo a pensar que cuando tú lo piensas un poco dices, ¿cómo puede ser que hayamos llegado a esa conclusión? O sea, que hemos evolucionado de los monos. Y sin embargo, esa es la teoría estándar de Occidente, por lo menos, y cada vez más se está esparciendo en otros lugares, que sí. Y a veces uno se pregunta, ¿y por qué no veríamos, en vez de humanoides, tigroides, que hubieran evolucionado de los tigres? O de los... No, es solamente de los monos que evolucionamos y es por eso que nos parecemos a ellos. Y en teoría, si le das otros miles de millones de años al planeta Tierra y no desaparece, de acuerdo a la teoría de la evolución, posiblemente pudieran evolucionar otros seres de los tigres y en el futuro vamos a tener humanoides y tigroides y elefantoides. O sea, hay algunas cosas que suenan bastante extrañas de la teoría de la evolución y sin embargo muchas personas la ven como, no como una teoría, sino como la verdad. Otra cosa es que el hombre es dependiente, porque si hemos sido creados por Dios, quiere decir que nuestra existencia depende de algo fuera de nosotros mismos. Estoy leyendo el libro de Milagros de C.S. Lewis. El primer capítulo está muy fácil de entender, a partir del capítulo 2 está un poquito más así, más pesada la lectura. Pero en el capítulo 1, básicamente lo que está diciendo Lewis es, mira, al final lo que tú creas de los milagros depende de lo que tú crees de Dios. O sea, si Dios existe, los milagros son posibles. Si Dios no existe, son imposibles y punto. O sea, al final, tú vas a creer en los milagros o no, dependiendo de si crees que Dios existe o no. Y él habla sobre el naturalismo y algunos de los problemas con pensar que la naturaleza es todo lo que hay y que no hay nada externo a nosotros. Bueno, si Dios nos ha creado, entonces dependemos de Él. El hombre no es el elemento más importante que existe en este sentido. Dios es lo más importante que existe. Mientras que si eres completamente naturalista, pudieras decir, puesto que el ser humano es el ser más avanzado, por lo tanto, nosotros somos en realidad lo más importante. Y ahí es donde entran las ideologías del mundo que se contradicen entre ellas. Porque por un lado dicen, para continuar con el ejemplo que he estado dando, la tortuga tiene el mismo valor que un ser humano. ¿Okay? Porque los dos somos animales. Entonces, por un lado te dicen eso. Y en ciertas cosas actúan así, ¿no? Okay, voy a dar dinero para salvar las tortugas y dinero para que se puedan matar a los niños. Ok, pero al final esa persona está pensando como si es que yo soy como un Dios, yo decido, nadie me dice qué hacer, yo soy el que decido. Entonces su mismo pensamiento lo está contradiciendo porque él se cree superior a la tortuga y se cree superior también al bebé indefenso porque dice yo soy más inteligente, soy más importante. Eso hay una contradicción de pensamiento. El hombre tiene dominio y autoridad derivada. Esa es otra implicación, porque Adán y Eva fueron creados como vicerregentes. ¿Quién era el regente? ¿Quién era el rey? Dios es el rey. Y cuando hablamos del reino de Dios, es que Dios es el rey, no que nosotros somos el rey. Ahora, Dios está haciendo un pueblo de reyes y sacerdotes, pero nuestra autoridad es derivada, ¿verdad? Es derivada de Dios. Punto número 4, el imago Dei. El imago Dei. Imago Dei quiere decir imagen de Dios, imagen de Dios. Y en la historia de la teología se ha hablado mucho sobre el imago Dei. ¿De dónde viene esto? Bueno, de Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios crea al ser humano de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Y después dice en el versículo, y creó Dios al hombre, ¿verdad?
varón y hembra los creó, ¿verdad? Y dice que fueron creados a imagen de Dios, tanto el varón como la hembra creados a imagen de Dios. El doctor Wayne Grudem dice, la naturaleza del hombre que le hace ser como Dios y representar a Dios. Es decir, la imagen de Dios tiene que ver que somos como Dios, no somos Dios, pero somos hechos a su imagen, ahorita vamos a hablar de eso, y representamos de alguna manera a Dios en la tierra como vicerregentes. Los términos imagen, que en hebreo es selem, se puede traducir como una representación, una semejanza, algo que representa otra cosa, que es similar pero no idéntico a lo que representa. Semejanza, que es demut, algo que es similar pero no idéntico a lo que representa. Entonces, significa que el hombre es como Dios y que representa a Dios. Entonces, si tuviéramos que dar una definición así como que un poquito sencilla o básica de qué significa ser creados a imagen de Dios, significa que somos como Dios y que representamos a Dios. Pero una vez más, no que seamos Dios, porque eso es lo que creen en muchas religiones orientales. Y de hecho, incluso el cristianismo ortodoxo, los ortodoxos griegos, rusos, creen en la teosis, y es que los seres humanos se van a convertir en una especie de Dios. Y es como de esas veces que tienen algunos elementos de verdad, porque sí somos creados a imagen de Dios y sí nuestro cuerpo va a ser glorificado como el del Señor Jesucristo, pero se llegan a otros extremos, ¿verdad? En donde decimos, sí, nosotros vamos a ser prácticamente como si fuéramos dioses. Y pienso que aunque hay ciertas verdades en eso, te puedes ir a un extremo que la Biblia no te deja ir. El doctor Millard Erickson dice, la imagen se refiere a los poderes de personalidad que hace a los humanos como a Dios, capaces de interactuar con otras personas, de pensar y reflexionar y de actuar por voluntad propia. Es decir, ¿en qué somos como Dios? Bueno, somos como Dios en que, por ejemplo, tenemos voluntad. Dios tiene voluntad. Tenemos la capacidad de pensar. Dios también. Tenemos la capacidad de amar. Dios es amor. Tenemos un sentido de justicia. Dios es toda justicia. Es decir, en eso tenemos la imagen de Dios. La capacidad de pensar y de reflexionar que tiene el ser humano no lo tienen los animales. Por ejemplo, los niños cuando están pequeñitos hay muchas cosas que todavía no entienden de lo que somos, ¿no? Por ejemplo, mi esposa en las noches le cuenta una historia a Marcos y por alguna razón que no sabemos cómo lo pescó, pero cuando él habla acerca de Dios, dice papá Dios. Y dice Milka, no sé por qué no se lo dije yo así, sino que como que parece ser que le dijo que Dios es nuestro Padre y él asoció Padre, Dios, papá Dios. Pero cuando la vez pasada le pregunté, a ver Marcos, ¿cómo dices? Y dijo, papá Dios. Y en ese momento dije, bueno, ¿qué tanto ahorita mi hijo sabe sobre este Dios trascendente, verdad? Pues probablemente su conocimiento ahorita es muy, 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 muy limitado, ¿verdad? Porque está en el proceso de aprendizaje. Pero cuando los niños empiezan a crecer, se empiezan a hacer preguntas existenciales. Como por ejemplo, cuando se muere la mascota y le preguntan al papá, ¿y ahora dónde está? ¿A dónde se fue? O cuando un familiar muere, ¿y dónde está? Esas son preguntas existenciales. O sea, ¿qué pasa después de la muerte? Y nosotros en nuestra familia tuvimos un perrito por como 15 años y después falleció hace como yo creo que hace unos 5 años. Y estaba en el patio de la casa de mis padres. Y pues muchas veces a los que tienen mascota, pues saben que a veces el perrito pues está ahí en la sombrita y puede pasarse muchísimo tiempo ahí en la sombrita sin hacer nada prácticamente, ¿verdad? Y yo decía, a ver, yo no creo que ese tiempo, es más, no que no crea, yo sé que él no está pensando, ¿y qué pasará después de mi muerte? ¿Y de dónde vendrán todos los perros? ¿Habrá un cielo para los perros? O sea, preguntas existenciales, ¿habrá un Dios? Pues no,
¿Por qué? Porque es un animal, no está pensando en eso. ¿Qué está pensando el pececito ahí que está? No está pensando, ¿habrá más peces en el planeta Tierra? ¿Habrá un mar? Es un pescadito, ¿verdad? O sea, y sin embargo, los seres humanos nos hacemos esas preguntas. Esas preguntas que tienen que ver con la existencia, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y esto tiene que ver porque Dios nos ha dado la capacidad para pensar, para razonar. Y es bien interesante eso porque, por ejemplo, cuando René Descartes, creo que es Descartes, que dice, pienso, por lo tanto existo, que el día de hoy le hacemos muchas parodias a eso, ¿verdad? Y sin embargo, en su tiempo, y hasta el día de hoy en la filosofía, se considera una de las declaraciones más importantes en la historia de la filosofía. ¿Por qué? Porque René Descartes, que era él era un, ¿cómo se dice? Un escéptico radical. O sea, él llega un momento donde dice, yo voy a dudar de todo, voy a dudar de todo. Y a la conclusión que él llegó es, lo único de lo que estoy seguro es que estoy pensando. O sea, eso es, después de decir, no creo en nada, pero lo único que sé en este momento es que estoy pensando. Y por lo tanto llega a la conclusión, si estoy pensando, tengo propiedad de existencia, tengo que existir, ¿verdad? Entonces, y aunque digamos, bueno, René Descartes había una mejor manera de llegar a algunas conclusiones, si tan solo le hubieras hecho caso a la palabra de Dios. Pero aún con eso, el haber llegado a una conclusión pensante es característico de los seres humanos, ¿verdad? Y eso no pasa con los animales. ¿Por qué? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Una pregunta común es si hay una diferencia entre imagen y semejanza. Puede ser, aunque probablemente esto es un hebraísmo. El hebraísmo es, en el hebreo es muy común la repetición para enfatizar algo. Es muy común, muy común. De hecho, por ejemplo, en hebreo, cuando quiere decir que se enojó mucho, ¿verdad? Dicen, se enojó, se enojó. O sea, el hebreo repite cosas para enfatizar algo. Se enojó, ¿qué quiere decir? Que se enojó mucho. Entonces, en la Reina Valera, por ejemplo, tú lo ves, y se enojó en gran manera. Y lo ves en hebreo y dice, se enojó, se enojó. ¿Por qué? Porque el hebreo repite mucho. Ahora, los teólogos medievales sí hacían una distinción, que imagen tenía que ver con alguna cosa, semejanza con otra. A partir de los reformadores hasta el día de hoy, la gran mayoría de los teólogos piensan que más bien es un paralelismo hebreo, que son dos palabras que son prácticamente sinónimas y que se repiten para enfatizar algo. O sea, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos hechos como Dios. Y es un énfasis. Otra de las razones por las cuales creemos que los dos términos probablemente son sinónimos es porque en Génesis 1, 5 y 9 solo se dice que somos hechos a imagen de Dios. Y en Santiago 3 solo se dice que somos hechos a semejanza de Dios. Entonces parece ser que los dos términos no es como que digas, se le olvidó a Moisés decir semejanza. Entonces en esos pasajes, en Génesis 5.1 somos hechos a la imagen pero no a la semejanza. Pues no, ¿verdad? Sino que más bien están relacionadas los términos y parece más bien ser un hebraísmo que es muy común en este idioma. Aspectos del Imago Dei, algunos aspectos del Imago Dei. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, tiene implicaciones morales, un sentido interno del bien y del mal, reflejamos moralidad. Y esto es bien interesante. En Mero Cristianismo, C.S. Lewis desarrolla el argumento moral. Y interesantemente, les mencioné a Francis Collins. Francis Collins es el doctor, un doctor norteamericano que es creyente, es evangélico, no es muy conservador, pero él dice creer en el Señor Jesucristo. Y él es el que fue el jefe del programa del Human Genome Project que decodificó el genoma humano hace algunos años y es uno de los científicos vivos más célebres el día de hoy. Y Francis Collins
cree en Cristo al leer el libro de Mero Cristianismo de C.S. Lewis y específicamente el argumento moral. Y el argumento moral es amplio, pero me voy a enfocar en una parte. Lewis dice, aún en las tribus más, digamos, primitivas, por poner un nombre, aún en ellas encuentras moralidad común. Y la pregunta es, ¿cómo es que los seres humanos tenemos reglas morales similares aun cuando estamos desconectados los unos de los otros por mucho tiempo? O sea, que se encuentra esto ya no es tan común el día de hoy, pero que se encuentra una nueva tribu, ¿verdad? Y se empieza a analizar y se llegan a la conclusión de que tienen reglas morales similares a las nuestras. Pero decía Lewis, alguien objetará, sí, pero ¿y qué de las tribus caníbales? O sea, una tribu caníbal no tiene las reglas morales que tú tienes, ¿no? Y lo que Lewis argumenta es que aún en las tribus caníbales tenían reglas morales similares a las nuestras. Por ejemplo, decían, ok, tú eres un caníbal, comes seres humanos, sí. ¿Te comerías a tu hijo? Claro que no. ¿Por qué no? Dice, no, porque la regla es, nos comemos al enemigo, porque cuando nosotros lo matamos y no lo comemos, estamos comiendo su energía. Y entonces no matarías a tu esposa para comer. No, eso está mal. Ok. Y luego decían, bueno, tú tienes varias esposas. Sí. Ok, pero eso quiere decir que puedes ir con otra mujer que no sea tu esposa. No. O sea, no, claro que no, eso está mal. ¿Por qué? Porque no es mi esposa. Entonces decía, aún en las tribus en donde dirías es lo más alejado de la moralidad bíblica, aún en ellas se han encontrado similitudes con nosotros. Y lo que argumenta Lewis es que aún en esas tribus, si tú las investigas, te vas a dar cuenta que se han ido alejando de Dios con el paso del tiempo, pero que mientras más te vas remotamente, más cosas comunes vas a encontrar con la moralidad llamada así judeocristiana. Entonces Lewis dice, ¿cómo puede ser eso? Y la conclusión a la que él llega es, hay un Dios que es el juez, y él tiene una ley que ha puesto en nuestros corazones, y que el ser humano al rechazar esa ley se va degradando cada vez más, ¿ok? Y que es un proceso de degradación moral, pero que si tú lo investigas vas a encontrar muchas reglas comunes. Entonces Lewis decía, no puede ser eso, o sea, ¿cómo puede ser que? Y él llega a la conclusión y dice, tiene que haber un Dios que puso en el ser humano estos códigos morales. Y de eso habla Pablo en Romanos, porque cuando Pablo habla en Romanos sobre aquellos que están con ley y sin ley, dice, aquellos que están con ley morirán teniendo la ley. Dice, y aquellos que mueren sin ley también perecerán. Sin embargo, luego dice, pero hay otra ley escrita en sus corazones, hablando de la conciencia. Y dice, la misma conciencia los va delante de Dios a decir culpables. Porque si alguien dice, Dios, pues es que yo no sabía porque yo nunca leí la Biblia, a mí no me puedes juzgar. Y dice Pablo, no, tienes una ley en tu corazón, la ley moral de Dios, la conciencia, tu mismo corazón dará testimonio en contra de ti, de que tú obraste en contra de la ley de Dios. Y Pablo lo desarrolla más hablando que lo que en realidad está pasando es que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? Y que profesando ser sabios se hicieron necios y le dieron culto a la creación en vez de al Creador, que es exactamente lo que encontramos en el mundo, ¿verdad? Y en muchas de estas tribus que han cambiado a Dios por lo creado. Tenemos espíritus inmateriales, es decir, tenemos una parte interna que es inmaterial, que es nuestro espíritu.
tenemos una vida espiritual y podemos relacionarnos con Él espiritualmente y que somos inmortales. Inmortales en el sentido de que nuestra alma va a permanecer, ya sea en gloria con el Señor o por toda la eternidad separado de Dios. Por eso Lewis tiene también una frase famosa que dice: nunca has conocido a un mero mortal. Todo ser humano que conoces es un alma inmortal. Y no estaba hablando de inmortales como en los libros, ¿verdad? Un inmortal es alguien que nunca se muere en su cuerpo físico. No, la inmortalidad de la cual estamos hablando es que cuando este cuerpo físico perezca, nuestra parte inmaterial permanece por toda la eternidad, ya sea con Dios o completamente fuera de Dios en condenación eterna. Y todo esto tiene que ver con si tenemos o no la imagen de Dios, si verdaderamente hemos sido hechos a imagen de Dios. Bueno, vamos a terminar ahí, hermanos.